Bueno, buen día. Estuve leyendo varios versículos y entre ellos encontré este que dice, ámate a ti mismo. Está en Mateo 22, 36 a 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Uno dice, amarás a Dios, por supuesto, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y te amarás a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es el que está al lado. Nuestro vecino, nuestro amigo, nuestra pareja, nuestros hijos, todo aquel, cuando subimos a un colectivo, el que está al lado, bueno, cuando cruzamos a alguien en la calle, en un banco, ese es nuestro prójimo, el que está al lado nuestro. Con respecto a amarse uno mismo, dice, acá anoté varias pautas sacadas de varios libros. Dice, búscate amigos o personas o pareja que te edifiquen. Lo podemos ver en Proverbio 13:20. Dice, el que anda con sabios será sabio y el que anda con necios lo volverá necio. Tenemos que andar con gente que esté más elevada que nosotros en muchos aspectos. Puede ser moral, espiritual, de inteligencia, de lo que fuera. Pero siempre con gente que se mueva sabiamente en esta vida. Dios tiene que ser mi mejor amigo. Es importantísimo eso, porque dice el Salmo 19:2, dice, roca mía, castillo mío, Él es mi fortaleza, mi escudo, mi salvación y mi refugio. Podemos ver que David aguantó tantas vicisitudes, tantos problemas, tantas contras que tuvo, gracias a que era muy amigo de Dios. O sea, ¿se acuerdan cuando Simei lo insultaba y le tiraba piedras? Él respondió mansamente, ¿no? Si Dios lo permite, que así sea. Mical, su hija, que también lo juzgaba, lo criticaba porque había danzado. Yo creo que Dios aguantó todo, David aguantó todo esto porque tenía a Dios de amigo. Es la verdad. Eh, Dice en 1 Corintios 8:3, dice, si alguien ama a Dios, es conocido por él. Conocido significa que Dios lo conoce perfectamente, o sea, totalmente. Eso significa conocido. Permite metas realistas y coherentes en tu vida. Eh, no busquemos cosas imposibles porque nos va a frustrar. Eso no va a permitir que nos amemos a nosotros mismos porque vamos a decir, no puedo, no soy capaz, nunca puedo hacer nada. Entonces busquemos metas coherentes, algo que es más o menos alcanzable, eh, cosas que podamos realmente hacer. O sea, es lo mismo que yo diga, hoy voy a levantar 300 kilos, es imposible. Pero si digo, bueno, voy a tratar de levantar 30 kilos, es algo más viable, algo más, ¿no? Yo corrí muchos años, por ejemplo. Y mi meta, por ejemplo, para llegar al maratón no era, bueno, mañana voy a salir a correr y voy a tratar de correr 42 kilómetros, 195 metros, debajo de 3 horas. Era imposible. Entonces me ponía pequeñas metas, ¿no? O sea, trataba de correr 10 kilómetros, 20 kilómetros, algo coherente. Y de a poco, bueno, después con el tiempo, pasaron los años y llegué a correr el maratón debajo de las 3 horas, ¿no? Entonces yo digo, que Dios nos ayude, porque eso nos va impulsando, nos va cada día como persiguiendo una zanahoria, ¿no? Sería esa la forma gráfica. Pero eso nos va a ir llevando de a poquito a que obtengamos una mejor meta. Es todo de a poco, paso a paso. Dice, hace bien tu trabajo como Dios se alegró de su creación. ¿Se acuerdan que en Génesis Dios vio que todo era bueno y en el séptimo día descansó? De la misma manera, esa esencia la tenemos nosotros en nuestra vida. Eh, Nuestro trabajo, por más que sea un trabajo que por ahí no sea muy gratificante, lo tenemos que hacer de la mejor manera. Por supuesto, si podemos conseguir un trabajo mejor, eh, bueno, tenemos que dar gloria a Dios. En mi caso, hago la parte ingeniería aeronáutica o técnico aeronáutico. Para mí es muy gratificante el trabajo. Para
para mí es prácticamente un hobby lo que hago, me pagan por eso. Y muchas veces hago cosas en la parte aeronáutica que no es solo por dinero, o las hago en forma filantrópica, las hago por ahí para ayudar a otros. Pero para mí el trabajo es algo muy gratificante, o sea, eso me hace bien, digamos, ¿no? Y bueno, por eso el trabajo que hagamos, si uno lo puede hacer de la mejor manera, es mejor para uno. Y si tiene un trabajo con vocación, un trabajo que realmente lo haga con pasión, que lo haga porque realmente le gusta, es una gran bendición. Eh, Hacer cosas para otros, aunque sean pequeñas, ¿no? Eso es muy gratificante. Un gesto, a veces, no todo tiene que ser material, no todo tiene que ser dinero. Puede ser escuchar a alguien, eh, no sé, hacerle un mandado a alguien, no sé, lo que fuere. Eso nos va a hacer muy gratificante y nos va a hacer que nos amemos más nosotros mismos, ¿no? Nos va a hacer bien. Eh, yo muchos años trabajé con tema buenas obras y muchas de las cosas se hacían sin esperar nada a cambio. Mayormente nunca hemos recibido quizás el retorno, pero sí el agradecimiento, bueno, eh, es para uno, es para amarse a uno mismo, ¿no? Para amar a Dios, bueno, uno lo hace por uno, por Dios, bueno, y por aquellas personas que por ahí eh, queremos ayudarlas de alguna manera, ¿no? No trates de adaptarte a otros, sino sé tú mismo. A veces nos ofrecen quizás drogas, sexo, otras cosas para poder pertenecer a un grupo, a un lugar, y terminamos no siendo nosotros mismos. Eso no tenemos que hacerlo nunca. Dios nos creó así y así somos, y así nos tenemos que amar. Que Dios nos ayude con esto. No nos dejemos llevar por los demás. Muchas veces, inclusive los demás están guiados por el enemigo y es hasta para destruirnos. Entonces, seamos sabios. Eh, por supuesto que voy a mejorar cosas de mi vida, voy a tratar de ser transformado por el Espíritu, lo que Dios me va marcando, pero no me voy a adaptar a otros porque otros me lo exijan. Eso es una locura, no tenemos que hacer nunca. Que Dios nos ayude con esto. O sea, Dios nos creó así, de esta manera. Por supuesto que tenemos que hacer las cosas de acuerdo a los mandamientos de Dios, porque no, como hemos dicho antes, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Con cumplir estas cosas, ya con estos dos mandamientos estamos adaptándonos a las cosas de Dios. Y justamente, si nos adaptamos a las cosas de Dios, créanme que eso encaja en cualquier lugar. Y si no encaja, Dios es superior a todo eso. Así que Dios nos ayude y nos dé sabiduría de lo alto. No pienses demasiado en uno mismo, en vos mismo, no te envanezcas, no pensar más de lo que somos. En Romanos 12:3 dice claramente, ahora leámoslo porque me gusta mucho el texto, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es un hermoso texto, es muy profundo. Pensemos de nosotros mismos con cordura, ni más de lo que somos, ni menos, pero no nos envanezcamos, no nos creamos que somos superiores a todos, porque eso nos hace mal. Recuerden el proverbio también que dice, ¿no? No seas demasiado sabio o sabio en tu propia opinión, porque te vas a perder el camino. Entonces, que Dios nos ayude a movernos de esa manera, a pensar de cada uno con cordura de sí mismo. O sea, con el equilibrio justo, el punto exacto. No ser pesimistas, pero tampoco con un optimismo delirante o desenfrenado. No siempre puede haber un éxito permanente o un fracaso constante. Eh, Ni pesimista ni demasiado optimista. Ser una persona equilibrada. Que Dios nos ayude con esto. Por supuesto, el optimismo en nuestra vida es importante, pero
que no nos lleve tampoco a creernos, ¿no?, que somos el éxito caminando, porque bueno, eso puede ocurrir en alguna persona, pero en la mayoría no ocurre. Por eso no nos tenemos que amar a nosotros mismos, o sea, dejar de amar a nosotros mismos. Al contrario, tenemos que amarnos a nosotros mismos así tal cual somos. Eh, Tenemos que tener modestia, tenemos que evitar la altivez, porque no es bueno. La Biblia lo dice en muchos lugares. Mira a los ricos o dile a los ricos que no sean altivos, esos que miran por encima del hombro y bueno, se hacen los arrogantes. Eso es un error, eso es algo totalmente fuera de Dios. Nos va a terminar dañando a nosotros mismos, porque vamos a quedar solos. Pero si tenemos modestia y humildad, de esa manera, manejándonos así, siempre vamos a estar bien por nosotros mismos y con los demás. En Santiago 4.6 podemos ver, estas son formas de estar bien con uno mismo, ¿no?, de amarse a uno mismo. ¿eh? Haciendo estas cosas nos va a ir mejor, no para los demás, sino para nosotros mismos, que es lo importante. Y sobre todo para Dios, que bueno, agradamos a Dios de esta manera. O sea, porque Dios lo dice. Si Dios establece estas cosas, por algo es. No las escribió en forma caprichosa. Eh, Nosotros consideramos que la Biblia es como el manual de vida de cada uno de nosotros. Y si Dios las escribió ahí es porque eh, vamos a andar mejor, ¿no? Es como el manual de un avión. Si usted pone un aceite que no es, va a dañar el motor. Si pone un lubricante que no es, se va a terminar rompiendo o teniendo corrosión. Entonces, el manual está hecho por el fabricante para que lo apliquemos al avión para que el avión esté de la mejor manera posible. Bueno, este manual que hizo Dios, que es la Biblia, es para que nosotros andemos de la mejor manera posible, sobre todo con nosotros mismos. Primero con Dios y después con nosotros mismos. Que Dios nos ayude con esto. A ver qué dice Santiago. En Santiago 4.6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, usted quiere ser bendecido por Dios, quiere que Dios le dé gracia delante de los hombres y para con usted mismo. Bueno, sea humilde, ¿no? Una persona humilde. Ser manso y humilde, ¿no? Como yo, decía el Señor. La humildad no significa tener menos ni la parte material, no tiene nada que ver. La humildad es la altivez del espíritu. Es cuando uno no piensa más de lo que uno es y no se ensoberbece o no tiene soberbia por sobre los demás. Eso es tener humildad. Se está refiriendo al espíritu, no a la condición de lo que uno sabe o de la condición de lo que uno maneja materialmente, no nada que ver. La humildad se refiere al espíritu. Es importante que seamos humildes y modestos internamente, porque Dios le va a dar gracia. Y a los soberbios Dios los resiste, o sea, los pone rebeldes, los pone peor, como el caso de Faraón cuando se resistió a Moisés. Y Moisés, en su humildad, tuvo gracia delante de Dios. Así que fíjense que al principio Moisés empezó mal, porque tenía mucha altivez, estuvo 40 años en el desierto, a menos que usted quiera pasar 40 años en el desierto, pero Moisés tuvo que estar 40 años en el desierto para aprender humildad. Que Dios nos ayude con esto, porque recién a los 80 años, o sea, esto le pasó a los 40 años, pero a los 80 años le sirvió a Dios cuando tuvo humildad, ¿no? Y bueno, Moisés vivió hasta los 120 años, así que 40 años sirviendo a Dios de la manera más humilde, ¿no? Dice que no había hombre más manso en la tierra que Moisés, así que se ve que aprendió en esos 40 años, pasó de la soberbia a la humildad. Y bueno, en los apóstoles lo mismo, ¿se acuerdan que le decían, habían llevado a la mamá y le dijeron, Señor, te pido que uno se siente a la diestra y y el otro eran los hijos de Zebedeo, ¿no? Y el otro se siente a la parte izquierda. Y el Señor le dice, no saben ni lo que piden. O sea, el orgullo, la soberbia que tenían era abismal. Bueno, después aprendieron, ¿no?, que todo esto era vanidad total. Y bueno, después que estuvieron con el Señor casi 4 años, aprendieron humildad, Pedro, todos los que estaban con él, y bueno, se habrán dado cuenta de toda esta barbaridad. Pero bueno, muchas veces uno cuando empieza en el Señor
tiene esta soberbia, ¿no? Cree que está por encima de todos, de los hermanos, del pastor, no sé, del anciano de la iglesia, o sea, se las sabe todas, y bueno, este, pasan 40 años y recién ahí empieza a servir al Señor. Que Dios nos ayude con esto a entender que de esta manera nos vamos a amar más a nosotros mismos, ¿no? Y vamos a amar más a Dios y Dios nos va a amar más a nosotros. ¿Eh? Que Dios los bendiga grandemente.